Jóvenes estudiantes del Liceo Tecpan, el tema de nuestra clase es acerca de los organismos del Estado. ¿Qué diferencia hay entre Estado y gobierno? El Estado está conformado por el conjunto de instituciones que regulan la vida de un país a través de leyes y normas. Por ejemplo, los tres organismos del Estado pueden ser las municipalidades, la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría General de la Nación y etcétera. Son todas aquellas instituciones que regularmente las conocemos como instituciones públicas. El gobierno va a ser el conjunto de gobernantes y funcionarios, en otras palabras, el conjunto de personas que dirigen las instituciones de un Estado. Organismo legislativo. Se encuentra en la Constitución Política de la República de Guatemala en los artículos 157 al 181 y está compuesto por hombres y mujeres que son electos por la población a través del sufragio. Importante recordar que el organismo legislativo, en otras palabras, se refiere al Congreso de la República y sus diputados, los cuales sabemos que a cada 4 años son electos a través del voto. Principales funciones del organismo legislativo. Su obligación principal es crear leyes que regulen las relaciones sociales, reconociendo los derechos y estableciendo las obligaciones de los ciudadanos. Es importante saber que el organismo legislativo son el grupo de personas encargadas porque tienen la capacidad de poder crear diferentes tipos de leyes, pero estas leyes deben de reconocer los derechos y también deben de establecer y velar porque también las obligaciones de los ciudadanos se cumplan. Decretar, reformar y derogar las leyes. Decretar impuestos. Importante es de que hay leyes que pueden ser reformadas, o sea, modificadas. Derogadas significa dejar sin vigencia o sin valor. Y también decretar algunos impuestos, o mejor dicho, decretar los impuestos. Organismo ejecutivo. En la Constitución los encontramos en los artículos 182 al 202. El organismo ejecutivo es la máxima figura dentro del gobierno de un Estado como representante de la población. En este caso, el representante es el doctor Alejandro Yamatei, porque él es el presidente de la República de Guatemala. Por eso dice que es la máxima figura dentro del gobierno. ¿Por qué la máxima figura? Si usted se da cuenta, él constantemente sale en las noticias. Sin embargo, si usted se pone a pensar cuántas veces al día o a la semana sale el presidente del organismo legislativo o del organismo judicial en las noticias, casi no. La mayor figura va a ser el presidente de la República. Principales funciones del organismo ejecutivo. Proponer, estructurar y ejecutar planes y programas encaminados a lograr el desarrollo integral de la población. Esto significa que en el caso del presidente y todo su equipo de gobierno, estamos hablando también de los 14 ministerios que conforman el Estado de Guatemala. Por ponerles algunos ejemplos, está el ministro o el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, de Finanzas Públicas, etc. En este caso, por ejemplo, ellos van a crear programas en beneficio a la población, pero algo importante que sea para el desarrollo de la población. Y cuando dice la palabra integral, significa que debe de ser un desarrollo tanto en la parte económica, salud, educación y etcétera. Quiere decir de que cada uno de los ministerios debe de trabajar en forma independiente, pero todos velando por el desarrollo integral de la población. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, garantizar la defensa y la seguridad nacional. Requisitos para optar a la presidencia de la República de Guatemala.
usted se va a dar cuenta que no son muchos los requisitos que se necesitan para llegar a ser presidente de nuestro país. En primer lugar, ser electo por la población a través del sufragio, es decir, que gane a través de los votos. Ser guatemalteco de origen. Eso quiere decir de que no puede venir un salvadoreño y postularse como presidente de la República o un estadounidense o de alguna otra nación, sino que debe de ser nacional guatemalteco. Mayor de 40 años, estar en ejercicio de sus derechos y deberes civiles y políticos. ¿Qué significa esto? Que no tenga antecedentes penales, por ejemplo. Y como referencia tenemos el artículo 185 de la Constitución. Usted ahí puede encontrar estos requisitos que le acabo de mencionar. Si usted se da cuenta, en los requisitos no menciona algún grado académico. Organismo judicial. Están en los artículos 203 al 222 de la Constitución. Este organismo se encarga de impartir justicia de forma imparcial y que actuará de manera independiente. Es importante mencionar que los tres organismos del Estado de Guatemala o los tres poderes del Estado van a trabajar de manera independiente. Y el organismo judicial se caracteriza por impartir justicia. Esto significa que está conformado, por ejemplo, por todo lo que son los jueces, el Ministerio Público y puede ser, por ejemplo, los juzgados de paz, de familia, etc. La entidad más importante del organismo judicial es la Corte Suprema de Justicia. Principales funciones del organismo judicial. Velar porque todas las leyes vigentes se cumplan y se respeten. Imponer sanciones a toda persona que transgreda las leyes. Y también restaurar la paz, la armonía y la justicia entre la población para garantizar los valores como la honestidad, equidad y legalidad. Para ponerles un ejemplo sencillo, por ejemplo, cuando usted o sus papás, porque quizás usted es menor de edad, sus papás se pelean con el vecino y llega a un conflicto muy severo. Entonces, van a venir y quizás van a llegar a parar hasta el juzgado de paz. Y en este lugar lo que van a hacer es escuchar a ambas partes para saber cuál es el origen del conflicto y poder darle una solución. Pero ya llegar ante un juzgado ya estamos hablando de algo legal. Entonces, lo ideal es resolver nuestros conflictos de manera pacífica entre los vecinos. O, por ejemplo, si en dado caso lo asaltaron, usted sabe quién lo asaltó, coloca la denuncia y entonces viene un proceso judicial contra la persona que lo asaltó o que haya cometido algún delito. Hasta aquí llegaría el tema acerca del Estado de Guatemala.